Segundo bloque en Psicooperativos TV. Esta vez tenemos la grata presencia de la licenciada Vera Gallegos, que nos va a venir a hablar de el proceso de selección de personal y varios subtemas que se desgranan de esa actividad. Pero bueno, primero darte la bienvenida, Vera, ¿cómo estás? Bien, gracias Pedro por invitarme. Bueno, un poco lo que queríamos saber para poder empezar a introducirnos en la materia es lo siguiente. ¿Cómo es que nacen las técnicas gráficas, verbales, cualitativas y cuantitativas, específicamente relacionadas con lo laboral? Bien, bueno, un poco, en realidad, las técnicas relacionadas con lo laboral terminan conformando lo que es un psicotécnico, que se desprende de lo que, se llamaba o se llama psicodiagnóstico. Hay una diferencia entre un psicotécnico y un psicodiagnóstico porque el psicodiagnóstico se usa para lo clínico y el psicotécnico se usa para lo laboral, para las áreas laborales, para selección de personal. ¿Qué diferencias a grandes rasgos podemos decir para alguien que está comenzando en el ejercicio profesional entre lo que es un psicodiagnóstico y un psicotécnico? ¿Qué cosas vale la pena mirar y qué cosas no vale la pena mirar en un psicotécnico referencia a un psicodiagnóstico? Y bueno, en general en un psicotécnico lo que uno va a buscar son las potencialidades de la persona en relación al puesto, las fortalezas, la tolerancia a la frustración. En realidad todo eso está relacionado con el perfil del puesto al que la persona va a ingresar. Bien, me gustaría meterme de lleno que me comentes cuáles son las diferentes técnicas que a vos te permiten poder evaluar estas aptitudes y estas cuestiones que seguramente muchas veces las empresas te solicitan, como la potencialidad en qué, la fortalezas en qué. Bueno, en realidad se arma una batería de técnicas. Primero es una entrevista en donde, se habla sobre el trabajo al que la persona se postula, el recorrido, el trayecto que la persona tiene, dónde trabajó, cuánto tiempo. Bueno, se hace como un estudio primero del currículum. A raíz de eso, después, uno evalúa qué batería o qué técnicas va a utilizar. En general, en el área laboral se utilizan algunas técnicas proyectivas, son gráficas, todo el mundo las conoce, el HTP, la casa, el árbol y la persona bajo la lluvia, y algunos test más profundos de personalidad, en casos por ahí a veces de puestos un poco más gerenciales, a veces se profundiza un poco más. Una pregunta de incauto nada más y para conocer tu opinión al respecto. ¿Por qué cuando hablamos de baterías casi siempre son obligados el HTP, la persona bajo la lluvia, quizás un Bender? ¿Por qué esas 2 o 3 técnicas están siempre? Bueno, son técnicas viejas, son técnicas que en general todo el mundo las conoce, pero arrojan muchísima información de la personalidad, más allá de que la persona pueda preguntar si hace el piso, si hace la lluvia, si hace el paraguas. Son técnicas que nos dan información básica de la personalidad, como para también descartar patologías severas cuando uno está hablando de un psicotécnico, ¿no? Entonces lo primero que uno hace es descartar que la persona no tenga una patología de base severa. Después apuntamos a todo lo que es potencialidades de la persona y orientada al puesto, ¿no? Siempre. Entonces, en el psicotécnico lo principal es descartar patologías graves de base para poder seguir evaluando la personalidad y sus potencialidades. Vos decías que esas 3 técnicas, el HTP, Bender y persona bajo la lluvia, te dan mucha información sobre la persona. Puntualmente, ¿a qué tipo de información te referís? Por ejemplo, si pensamos en el persona bajo la lluvia, es una técnica que profundiza o, nos da herramientas sobre cómo la persona se maneja frente a una situación de estrés. Entonces eso nos va a dar a nosotros, esta persona, de acuerdo a cómo dibujó y a lo que hizo, tiene más tolerancia o no a la presión, tiene más tolerancia o no al estrés, de acuerdo al puesto de trabajo también. Pero esa es una de esa técnica, por eso se utiliza mucho. Bueno,
me parece importante esto también puntualmente enfocado a la comunidad en general, digamos, porque siempre está la pregunta recurrente y las fantasías que tienen las personas que hacen una técnica, y hay algo de este saber popular de desnudarse frente a un profesional, y quizás es una fantasía mayor porque en realidad el profesional no está buscando algo, no es un psicodiagnóstico. Exacto. Pero en ese sentido, me gustaría preguntarte lo siguiente. Independientemente de lo que dibuje o no dibuje y diga o no diga, ¿siempre sale la personalidad? Sí, lo que pasa es que nosotros cuando hacemos un psicotécnico no nos vamos a ahondar en los aspectos más internos de la persona. Vamos a buscar, si bien vamos a saber si tiene características por ahí más obsesivas o menos obsesivas, o lo que sea que sea más propio de la persona, nosotros vamos a enfocar y a volcar esa información orientada al puesto de trabajo. Por sobre todas las cosas. Digamos, no es que no nos importa, sino no vamos a poner el énfasis en la patología o en la personalidad de base, sí para orientarla al puesto, no porque si es obsesivo o no, o si es histérico o no, no. O sea, que se toma en cuenta la personalidad en tanto y en cuanto sea útil a ese puesto laboral. Claro, y si no pensamos, esa persona, si no es adecuada para ese puesto, ¿para qué otro puesto podría ir? Bueno, muy interesante todo esto que comentás. Me gustaría, ya que estás en un lugar sensible y clave, preguntarte por la selección de personal. ¿Hay continuidad en la selección de personal y empleo? ¿No lo hay? Y en ese sentido, bueno, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, hubo en realidad hace muchos años, más de 10, era un boom las consultoras en relación que trabajaban haciendo búsquedas y selección de personal. Eso, con el tiempo, las consultoras empezaron como a bajar y las empresas se empezaron a tomar ellas o a tercerizar con psicólogos, con profesionales independientes, o hacer ellos las búsquedas y por ahí tercerizar solamente el psicotécnico. Yo creo que eso tiene que ver con achicar recursos y con, digamos, con no tener que pagar, no querer gastar tanto dinero, aunque a la vez, cada vez más necesitan de los psicotécnicos, cada vez más se necesita, entonces ahora se hacen grupales, se van buscando distintas maneras de... Me gustaría preguntarte sobre la importancia de los psicólogos en el área laboral, pero eso te lo voy a preguntar en el próximo bloque. Bueno. Tercer bloque en Psicooperativos TV, seguimos con la presencia de la licenciada Vera Gallegos, que había quedado flotando una pregunta en relación a la importancia del psicólogo en la institución y sobre todo en ámbitos laborales. Vos decís que hay un achicamiento muchas veces de las empresas, pero que necesitan al psicólogo. ¿En qué lo ves puntualmente? Y en realidad que necesitan el psicólogo y que necesitan los psicotécnicos, ¿no? Se ve mucho digamos, que las empresas quieren reasegurarse un poco que los candidatos o los postulantes que vayan a ingresar a su empresa estén en condiciones psíquicas o saludables, digamos, para el puesto. Y por otro lado, también, en relación a todo lo que es clima laboral y todo dentro de las empresas, también muchas veces se solicita la presencia de los psicólogos para que hagan un análisis institucional de clima, digamos, en relación a cómo están los empleados. Digamos, tiene como las dos vertientes. Hablábamos de selección de personal y quedó flotando el tema de los perfiles. Diferentes tipos de perfiles que imagino que dentro de las diferentes selecciones se solicitan diferentes perfiles, y eso requiere de distintas o la misma batería para poder seleccionar eso. Buena pregunta. En general, distintas. ¿Por qué? Porque el psicólogo lo que hace es adecuar la batería de técnicas en relación al perfil que le están pidiendo. Por ejemplo, si es para un puesto gerencial, uno en general toma una batería de test más extensa, porque lo que tiene que buscar son
mayores, digamos, aptitudes, por ejemplo, en un puesto gerencial, buscar liderazgo, tolerancia a la frustración, es decir, capacidad de, digamos, de poder ¿Y consensuar. qué técnicas te pueden dar los parámetros para ese tipo de aptitudes en los perfiles? Bueno, para esos perfiles sí se toman, aparte de las técnicas que hablábamos antes, que son los test gráficos, pero hay técnicas de personalidad más profunda como el Roger o el Zülliger. Ahí sí, esas técnicas. También hay otros profesionales que toman el MMPI, que es un test que son de 500 preguntas, que son técnicas que ahondan más en la personalidad y, como te decía antes, para un perfil gerencial o un puesto de esa índole lo tomamos. Tal vez por ahí para un puesto de operario en una empresa tomamos otro tipo de técnicas. Por ejemplo, la misma base, que sería el HTP, digamos, la casa, el árbol, la persona bajo la lluvia, y ahí tomamos, por ejemplo, uno de atención y concentración. ¿Por qué? Porque si va a estar trabajando en una fábrica y va a tener que prestar atención para etiquetar, digamos, no sé, esmaltes durante 8 horas, bueno, va a requerir de atención. Lo que no quiere decir que un gerente no, pero sí vamos a poner el énfasis en esa Pregunta, actitud. vos mencionabas en perfiles quizás llamados gerenciales, dos técnicas que son totalmente disímiles como el MPI y el Roger. ¿Qué te permite, qué te da, qué datos e información relevante te da el MPI y qué te da el Roger puntualmente a la hora de evaluar un perfil dirigencial? Bueno, por ejemplo, con el Roger uno puede ver si la persona tiene capacidad para tener una visión global, ¿no? Nosotros, un perfil gerencial va a necesitar una persona que pueda ver toda la empresa, ¿no? Que tenga una capacidad. Una mirada estratégica. Claro. Y si, por ejemplo, la persona es detallista, puntillosa y se queda en los detalles, por ahí no va a ser tan acorde para ese puesto. También podemos ver las aspiraciones que tiene la persona. ¿Cómo se ve eso? Y bueno, eso lo ves en el tipo de respuestas que da en el Roger y en los resultados que arroja el Roger, ¿no? Las respuestas más globales hablan de este pensamiento abarcativo, poder pensar a mediano y a largo plazo. Esto, por ejemplo, en el Roger. El MMPI te da distintos perfiles también. El MMPI es más estructurado, pero también da, digamos, se usa, el que no toma Roger muchas veces toma MMPI, es más estructurado, pero también da esta capacidad de planificación, da, qué sé yo, índice de psicopatía, da simulación, da determinadas cuestiones que al psicólogo le permite herramientas para ver si va para el puesto o no. Tengo una pregunta en relación a la formación y la capacitación de los psicólogos. Digamos, vemos que hay muchísima actividad relacionada con la capacitación y formación en Roger, no tanto, o al menos no es tan conocido lo que tiene que ver con el MMPI. ¿Por qué pensás que se da eso? Porque son distintos. En realidad hay capacitación en MMPI, lo que pasa es que es un test psicométrico. Entonces, en realidad la persona tiene que responder a las preguntas y eso se carga en la computadora y te da el perfil. El Roger es un test que es más artesanal. Es, digamos, es 1 a 1. Esa es la diferencia entre uno y otro, pero los dos tienen, digamos, se pueden usar. Pienso en voz alta y te pregunto por aquellos perfiles que tienen que ver con una actividad rutinaria, repetitiva. ¿Qué principales aptitudes te solicitan o ves vos para recomendar un candidato cuando te piden algo en relación a este trabajo? A un trabajo rutinario. Y bueno, tiene que ser una persona que por ahí no tenga mucha tolerancia a los cambios, ¿no? Que más bien prefiera, digamos, se maneje en un ámbito más estructurado y necesite de la estructura como para poder sostenerse. Distinto es la persona que tiene inquietudes y quiere innovar, bueno, no va para un puesto rutinario, pero en general uno lo va a ver en una persona que por ahí
necesita hacer todos los días lo mismo, necesita tener ese aseguro y ese reaseguro de que todos los días se va a sentar en el mismo lugar, va a estar las mismas 8 horas y va a hacer lo mismo, y eso le da como cierta tranquilidad. Y eso lo vamos a sacar, digamos, también de sus aspiraciones, de lo que nos cuente, de su recorrido laboral y también de las técnicas, ¿no? ¿Y alguien con un perfil administrativo qué buscan las empresas o qué buscan los empleadores puntualmente? Depende, ¿no? Si es un administrativo con atención al público, bueno, la empresa te va a pedir a alguien que tenga más empatía, que se pueda relacionar con los demás. Si es alguien que va a estar detrás. Muy interesante este punto. Vos decís, alguien que tenga empatía, independientemente de la entrevista. Hay dentro de las baterías de técnicas que vos utilizás, ¿hay alguna técnica o alguna lámina puntual de que te diga, bueno, esto me permite a mí darme cuenta que esta persona es empática? Sí. Más allá de la entrevista, bueno, si uno toma Roger, hay una lámina que en general se ven 2 personas y uno más o menos imagina que ya se puede ir dando cuenta, bueno, la va a ver, no las va a ver las 2 personas, y generalmente si las ve es porque tiene capacidad de empatía. No quiere decir que si no las ve, y si no nos alcanza con eso, le podemos tomar otra técnica que es 2 personas, entonces uno ahí indaga en relación a, bueno, cómo dibuja a estas personas, si las dibuja interactuando, ¿no? Si dibuja una en una punta, otra en otra. Es decir, tenemos elementos para poder, más allá de la entrevista, darnos cuenta si la persona no nos está diciendo, digamos, todo. Para el próximo bloque me gustaría consultarte respecto a las fantasías que tienen las personas cuando sienten que están explorando más allá de lo que ellos les gustaría. Pero eso para el próximo bloque. Bueno. En otro bloque de Psicooperativos TV seguimos con la presencia de la licenciada Vera Gallegos y hablando de qué le pasa a las personas cuando le toman una técnica y muchas veces quedan en ese sentido quizás un poco movilizados por todo lo que representa una técnica. ¿Cuáles son las principales fantasías, a tu entender, que tiene una persona cuando llega quizás a la última etapa del proceso psicotécnico y tienen que hacerle el psicotécnico? Bueno, en general sí, es por ser lo último del proceso de selección, la persona viene con la fantasía de que, bueno, la decisión la tomamos los psicólogos de si va a entrar o no va a entrar al trabajo. Una de las cosas que yo siempre hago hincapié es, primero, en que no es un psicodiagnóstico, les digo. No voy a buscarte cuál es tu conflicto interno, sino que vamos a buscar las potencialidades. La gente, bueno, en general tiene la fantasía de que ahí este es el filtro. Y en realidad no es el filtro, digamos, está al final porque ya pasó por un montón de etapas que fue sorteando, digamos, felizmente. No es que llega el psicotécnico y entonces, lo vamos a bochar. No, justamente, si sorteó todas las etapas, probablemente el psicotécnico sea una más. Y a tu entender, ¿por qué el psicotécnico al final? Yo no lo haría al final, en realidad, porque tiene esta carga, ¿no? Tiene la carga de que opere a veces de filtro. Y en realidad se podría hacer en la mitad del proceso también, y tal vez hasta incluso sería mejor porque podría orientarse a la persona hacia otro puesto si no tiene el perfil para ese puesto. Al estar al final, va o no va el perfil, más allá de que ya pasó por otras etapas, ¿no? Pero si da la mala suerte de que sorteó felizmente todas las etapas y en el psicotécnico por alguna razón, digamos, no da con el perfil, y bueno, se le dice que no. Ahora, si esto fuera, si hicieran la mitad del proceso, se podría orientar a la persona hacia otro puesto de trabajo en el cual sí le da el perfil. ¿Y cómo vivencia una persona que quizás con muchísimas expectativas fue atravesando etapas que, como vos bien decías, de una manera adecuada la fue pasando y después esta cuestión de, bueno, nada? Y es frustrante. En general, se supone que no se le las empresas en general sugieren a los psicólogos no dar una devolución.
Ujú. En realidad los psicotécnicos no están ni bien ni mal, en realidad se adecúan o no al puesto. Entonces yo siempre trato de darles una devolución de, bueno, si yo creo que no va a ir para el puesto, por ahí no decirle, pero decirle, bueno, vos por ahí tenés una orientación más Ujú. hacia un puesto más rutinario o hacia un puesto Ujú. más fijo que a algo en donde tenés que salir a la calle y vender, ¿no? Vamos a un punto que me parece totalmente interesante. ¿Cuántas, en porcentaje, así hablando, digamos, a grosso modo, Ujú. cuántas personas ves que quizás postulan a un puesto donde no tienen las aptitudes dadas? No, no es el mayor porcentaje, pero a veces pasa que las cuestiones más finas que sí se ven en un psicodiagnóstico no se ven en las entrevistas porque depende también quién los entreviste antes. Ujú. O sea, si la misma persona hace la búsqueda, digamos, el proceso de búsqueda y de selección y después el psicotécnico, obviamente esa persona viene haciendo un seguimiento. Ahora, si solamente uno hace el psicotécnico, no sabés quién lo entrevistó antes. Ujú. Entonces puede ser que lo haya entrevistado a alguien que no, digamos que no está relacionado con el ámbito de la psicología y no ve las cosas que nosotros podemos ver o escuchar. A tu entender y con tu expertise profesional, ¿qué recomendás? ¿Que la selección, el proceso de selección de personal sea hecho por una sola persona o un grupo de personas o que tenga, digamos, a diferentes actores No, interindependientes entre sí? yo creo que tiene que ser un equipo, Ujú. pero un mismo equipo. Es decir, si yo le tomo las primeras entrevistas, no le voy a tomar el psicotécnico, Ujú. porque por ahí ya estoy como más embebida de lo que escuché. Pero sí un mismo equipo de trabajo en donde si yo hago la selección, poder decirle a un colega, bueno, toma este psicotécnico y fíjate a ver si vos ves lo mismo que veo yo. Ujú. ¿No? Porque en realidad el psicotécnico lo que termina haciendo es corroborando lo que uno fue viendo durante el proceso de selección. ¿Puede llegar a haber cambios en un proceso de selección de personal? Cambios me refiero a una persona que quizás uno pensaba que no iba a poder aplicar para determinado puesto y uno se termina sorprendiendo. Sí, Ujú. sí, puede pasar con las técnicas, en donde uno encuentra una riqueza que por ahí no imaginaba y la persona despliega un montón de cuestiones en las técnicas. Por eso es tan importante y tan rico lo que nos suman las técnicas, Ujú. tanto en el proceso de selección como en los psicodiagnósticos. Es decir, las técnicas apoyan, corroboran lo que uno de alguna manera viene viendo y muchas veces aportan elementos. ¿Los resultados de qué técnica te han sorprendido más? En torno a decir, bueno, uy, esto no lo vi, o esto, mirá, pensé que era así, pero es superior o inferior. Y me ha pasado con el Royal, me ha pasado Ujú. con la persona bajo la lluvia, Ujú. también, que es una técnica que supuestamente todo el mundo sabe, hacer paraguas, hacerle la línea del piso, como si eso fuera lo único que... Ujú. Y no es lo único. En realidad es una técnica, a mi entender, que aporta un montón de cosas y que por más que la persona le haga el paraguas, le haga más lluvia o menos lluvia, lo que va a salir igual. ¿Por qué pensás que hay algo del saber popular que se filtra respecto a decir, bueno, hace una línea que asegure un piso que te dé determinada cuestión, cuando en realidad sabemos que esto se evalúa en un contexto Exacto. y que haya o no haya una línea no hace el gran cambio? Pero ¿por qué vos pensás que en esta transmisión se va filtrando qué se debe hacer o qué no se debe hacer? Yo creo que es una fantasía de pequeñas cosas que fue recolectando la gente, de dichos que le dicen otros, ¿no? Entonces, bueno, uy, hacer el piso, uy, ay, no te olvides de hacerle el paraguas, uy, yo me olvidé el paraguas, uy, entonces me van a bochar. No es así. En realidad, o hacerle la chimenea a la casa, o hacerle, uy, le hice el humo, uy, entonces voy a tener un problema. No. A tu entender, en el test de persona bajo la lluvia, ¿cuánto es el dibujo en sí y cuánto es la historia? Y las dos cosas. En realidad la historia en realidad apoya al dibujo, es decir, tiene que ser coherente con el dibujo. Muchas veces las personas hacen historias,
bueno, cuando van a buscar un trabajo, la persona va trabajando feliz, siempre lo relacionan con eso, y muchas veces hay otros que se animan a desplegar un poco más, y está bueno también porque uno se da cuenta. Podríamos hacer, y ahora pensando en voz alta, algún tipo de ranking o cuestiones dichas con mayor frecuencia respecto a estas fantasías que tienen las personas en relación a los psicotécnicos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, siempre un gusto y te esperamos la próxima. Gracias.